En el corazón de Escorpio se ocultan anhelos que no se muestran bajo la luz del día ni en el fuego de las conversaciones, sino en la penumbra de lo íntimo y lo inexpresado. Los deseos más hondos de este signo no se revelan en la superficie porque se alimentan de un misterio que, como río subterráneo, corre en silencio hasta desembocar en lo inevitable. El alma de Escorpio no solo ansía intensidad, transformación y poder como suele decirse, sino que guarda secretos deseos que se entretejen con la propia naturaleza de la sombra, de lo prohibido y de lo eterno. Hay en su interior un anhelo de ser visto en la totalidad de sus luces y sombras, no solo en sus victorias o en su magnetismo, sino en sus fragilidades más crudas, aquellas que jamás reconoce abiertamente. Desea ser reconocido por lo que oculta, por aquello que la mayoría de los seres humanos esconderían hasta el fin de los tiempos. No busca una aceptación superficial, sino una comunión absoluta donde pueda desnudar el espíritu y ser acogido sin juicio, incluso en lo más oscuro de su ser. Ese deseo de fusión total con otro ser humano o con la misma vida es tan profundo que a menudo queda enclaustrado, pues teme perder poder si se revela. Escorpio guarda un deseo de inmortalidad que no se limita a la continuidad del cuerpo, sino a la trascendencia de su huella. Sueña con dejar marcas invisibles en las almas que toca, con transformar a quienes cruzan su camino de una manera tan irreversible que, aun cuando desaparezca de sus vidas, su sombra permanezca. Es un anhelo secreto, pues detrás de su aparente seguridad y frialdad late la necesidad de saber que su existencia no fue vana, que su fuego interior ha encendido antorchas en otros corazones. Existe también un deseo oculto de vulnerabilidad, una pulsión que contradice su imagen de fortaleza implacable. En lo más profundo de su interior ansía poder rendirse, dejar caer las armas y descansar de la constante vigilancia que ejerce sobre sí mismo y sobre el mundo. Anhela un refugio donde no sea necesario protegerse, donde no haya traiciones, donde no tenga que anticipar cada movimiento ajeno. Pero ese deseo rara vez ve la luz, porque su naturaleza desconfiada lo aprisiona tras muros de hierro, convirtiendo esa aspiración en una utopía privada que lo impulsa pero que casi nunca se concede. Otro de sus deseos secretos es la búsqueda de lo absoluto. Aunque se mueve entre pasiones, retos y luchas de poder, en lo más recóndito de su alma ansía lo eterno, lo que no se desmorona con el paso del tiempo. Aspira a tocar lo divino no con rezos, sino con experiencias intensas que lo arrastren más allá de los límites de lo humano. Escorpio sueña con sumergirse en lo que está más allá del velo, conocer lo que los demás temen mirar, poseer un acceso directo a los misterios que gobiernan la vida y la muerte. Su deseo oculto es convertirse en un iniciado de lo eterno, aun si eso significa atravesar abismos interiores que otros jamás se atreverían a pisar. También alberga un deseo oculto de redención. Aunque proyecta una imagen de dureza y control, Escorpio sabe que dentro de sí habitan sombras que pueden consumirlo, emociones intensas que podrían arrastrarlo a la destrucción. Su anhelo secreto es poder purificar esas fuerzas, reconciliarse con su propia oscuridad y renacer desde ella. Más que cualquier otro signo, sueña con el momento en que sus heridas se conviertan en cicatrices sagradas y sus caídas en semillas de luz. En ese anhelo late la esperanza de que, después de tantas muertes simbólicas, pueda finalmente hallar la paz en una vida que no lo obligue siempre a la batalla. En el fondo, desea el control absoluto, no solo sobre otros, sino sobre sí mismo. Pero lo que no suele confesar es que ese control no es tanto una ambición de poder como un grito desesperado por dominar los torbellinos internos que a menudo lo arrastran. Su anhelo secreto es encontrar el punto donde la intensidad de su alma no lo consuma, donde pueda dirigir la corriente de su energía sin miedo a desbordarse. El deseo de ser soberano de sí mismo, dueño de sus pasiones, es la meta oculta que lo impulsa más que cualquier conquista exterior. Hay también un deseo que brota de su conexión con la sombra, el anhelo de destruir lo falso para revelar lo auténtico. En silencio sueña con ser el catalizador que derrumba máscaras, que rompe estructuras decadentes, que quiebra ilusiones cómodas para mostrar lo que realmente importa. Ese impulso de demolición no es solo un instinto destructivo, sino un deseo oculto de ver un mundo regenerado, un mundo en el que lo superficial desaparezca y solo lo verdadero pueda permanecer en pie. Escorpio desea fusionarse con lo invisible, con lo inexplicable, con aquello que trasciende palabras. En lo más profundo anhela ser puente entre lo humano y lo divino, entre lo material y lo espiritual. Busca, en silencio, ser un oráculo viviente que comprenda lo que otros ignoran. Y ese anhelo oculto, disfrazado de misterio y reserva, es lo que lo convierte en uno de los signos más magnéticos, porque lo que desea secretamente es habitar la verdad última, aunque esa verdad lo queme, lo transforme o lo consuma por completo. Ese es el deseo más oculto de Escorpio,
aquel que nunca dice y que lo guía desde las tinieblas, no conformarse con sobrevivir en la superficie, sino conquistar lo eterno a través de lo profundo, lo doloroso y lo sublime. Un anhelo que se oculta, pero que late como un corazón secreto bajo la armadura, empujándolo siempre hacia la trascendencia. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Dentro de los deseos más ocultos de Escorpio se esconde una aspiración que nace en las profundidades de su vínculo con el tiempo. En su silencio anida el deseo de detener la fugacidad de lo que ama, de cristalizar instantes que parecen efímeros para el resto del mundo pero que para su alma representan eternidades. Esa necesidad de preservar lo sagrado de un momento, de un encuentro, de una revelación, lo lleva a soñar con la alquimia que convierte lo pasajero en eterno. No se trata de una obsesión por retener, sino de un anhelo de hacer inmortal lo que toca su espíritu, de trascender la tiranía de las horas con la fuerza de su intensidad interior. Su vínculo con los misterios lo impulsa a desear un contacto íntimo con lo invisible, pero más allá de lo ya mencionado late una sed de crear un lenguaje propio con lo oculto. Escorpio anhela no solo comprender lo que está más allá del velo, sino establecer un diálogo directo con el misterio, como si pudiera hablar con las fuerzas de la vida y de la muerte sin intermediarios. Ese deseo secreto de comunicación con lo que los demás consideran indescifrable lo convierte en guardián de símbolos, en intérprete silencioso de señales que otros pasan por alto. En lo más recóndito, Escorpio también desea una comunión profunda con la belleza. No siempre lo admite, porque su imagen se asocia a la dureza y al poder, pero existe un anhelo de ser tocado por la estética del mundo en su máxima pureza, de rendirse ante la poesía, la música o la contemplación de la naturaleza en su forma más salvaje. Ese deseo oculto por lo sublime lo impulsa a buscar belleza incluso en lo oscuro, a encontrar un resplandor en lo roto, un orden secreto en lo caótico. Y es en esa búsqueda donde su alma se eleva más allá de la lucha y se reconcilia con la eternidad. Existe además un anhelo secreto relacionado con el amor, distinto al que se suele atribuirle. No se trata solo de pasión, entrega o fusión, sino de un deseo de ser amado por su esencia desnuda, sin tener que desplegar poder, magnetismo ni misterio. Escorpio guarda en lo más profundo la aspiración de ser querido sin máscaras, sin estrategia, sin el aura de intensidad que suele construir alrededor suyo. En lo más íntimo desea una relación en la que pueda mostrarse humano, frágil, contradictorio, y aún así sentirse elegido. Ese deseo permanece oculto porque teme que la revelación de tal vulnerabilidad lo exponga demasiado, pero es precisamente ese anhelo lo que lo convierte en un buscador incansable de la verdad emocional. Otro de los deseos no siempre reconocidos es el de ser guía en secreto. Escorpio anhela transformar vidas desde las sombras, no necesariamente bajo títulos, reconocimiento o protagonismo, sino influyendo de manera invisible en el destino de otros. Su deseo es ver cómo alguien renace gracias a una palabra, a un gesto, a un encuentro fugaz con él, aunque esa persona jamás sepa que fue Escorpio quien encendió esa chispa. Su poder oculto está en sembrar sin exigir cosecha, en ser el iniciador silencioso de metamorfosis que germinarán mucho después, incluso cuando él ya no esté presente. También existe en Escorpio un deseo ligado al silencio. Aunque su vida se construye alrededor de luchas, pasiones y desafíos, en lo más profundo de su ser anhela el vacío reparador, la calma que no necesita palabras, el espacio donde todo se detiene y lo esencial se revela. Ese deseo de silencio absoluto no es la huida de la realidad, sino la aspiración a un estado donde pueda escuchar el latido de lo eterno sin distracciones. Se trata de un anhelo que lo conecta con lo sagrado de su naturaleza, con esa dimensión que sabe que solo en la quietud se encuentran las respuestas más grandes. En su interior, Escorpio guarda un deseo oculto de reconciliación con el dolor. No solo lo transforma, lo enfrenta y lo atraviesa, sino que en el fondo desea que el dolor le muestre su última verdad, que deje de ser enemigo y se convierta en maestro. Sueña con un estado en el que ya no tenga que luchar contra sus heridas, sino en el que pueda contemplarlas como portales hacia algo mayor. Este anhelo secreto lo impulsa a abrazar lo que otros temen, porque sabe que detrás de cada sombra hay una revelación que lo acerca a lo eterno. Su relación con el poder encierra otro matiz oculto, el deseo de liberarse de la necesidad de ejercerlo. Aunque exteriormente se mueve entre juegos de control, en lo más íntimo Escorpio desea alcanzar un estado en el que no sea necesario dominar ni imponerse, un nivel de conciencia tan elevado que lo libere de la compulsión de manipular o de protegerse.
Ese anhelo secreto apunta hacia la verdadera maestría espiritual, el poder que no necesita demostrarse, la fuerza que brilla desde dentro y que no depende de conquistas externas. Finalmente, existe en Escorpio un deseo oculto de fusión con el destino mismo. Su alma anhela entregarse por completo a lo que la vida le propone, sin resistencia, con la certeza de que incluso en el caos hay un plan más grande que lo sostiene. Ese deseo de unión total con lo inevitable lo convierte en guerrero de la transformación, porque intuye que su misión no es evitar la muerte simbólica, sino abrazarla como parte de su camino hacia la trascendencia. En lo más profundo de su ser, lo que Escorpio desea es fundirse con el misterio del cosmos hasta convertirse él mismo en misterio, ser uno con la fuerza que destruye y renueva, hasta que su nombre se confunda con lo eterno. En las entrañas más hondas de Escorpio arden deseos que no han sido pronunciados ni siquiera en los susurros de su propia conciencia. Son pulsaciones que se esconden bajo capas de silencio y que emergen solo en la intensidad de sus noches interiores. Más allá de la búsqueda de poder, de fusión o de redención, existe un anhelo secreto por la creación de un legado invisible, un tejido de energía y transformación que sobreviva más allá de lo tangible. Escorpio desea, en lo más recóndito de su ser, no solo trascender a través de obras o recuerdos, sino impregnar la esencia misma del mundo, como si sus emociones pudieran quedar inscritas en el aire, en la memoria colectiva de la humanidad, en los pliegues de lo eterno. Late en su interior el deseo de ser un guardián del misterio, pero no únicamente como observador o intérprete de símbolos, sino como creador de nuevos enigmas que inspiren a otros a buscar. Quiere sembrar preguntas más grandes que él mismo, interrogantes que abran puertas en la mente y en el espíritu de quienes lo rodean. Ese anhelo oculto de ser fuente de misterio responde a su naturaleza de puente entre la vida y la muerte, pues sabe que lo eterno no se alcanza a través de respuestas sencillas, sino en la capacidad de sostener el enigma sin romperlo. En la raíz de su ser también vibra un deseo de reconciliación con el cosmos. Aunque lucha, desafía y se enfrenta a lo desconocido, Escorpio desea en lo profundo sentirse en armonía con las fuerzas que parecen adversas. Quiere descubrir la corriente secreta que conecta el caos con la belleza, el dolor con la gracia, la destrucción con la creación. Este anhelo oculto lo impulsa a atravesar tormentas y a resurgir de sus propias cenizas una y otra vez, porque intuye que en ese proceso de morir y renacer hay una danza cósmica que lo acerca a lo divino. Existe también un deseo secreto de libertad interior, más allá de la independencia visible que puede mostrar al mundo. Escorpio ansía liberarse de sus propias obsesiones, de los lazos invisibles que lo atan al pasado, de las heridas que lo acompañan como sombras. Sueña con alcanzar un estado en el que su intensidad no sea cárcel, sino vuelo, un estado en el que pueda experimentar la vida con la misma pasión, pero sin el peso de la carga emocional que lo obliga a la vigilancia constante. Esa libertad que anhela no es la huida del dolor, sino la transmutación de ese dolor en energía creadora, en impulso vital. En lo más secreto, Escorpio desea ser testigo de lo invisible en los demás. Su mirada profunda busca ver lo que nadie más ve, pero más allá de esa percepción, anhela descubrir en otros las semillas de grandeza que ni siquiera ellos sospechan poseer. Desea ser el espejo que refleje a cada ser humano su poder oculto, la voz que despierte al guerrero dormido en los corazones. Este anhelo lo convierte en iniciador silencioso de procesos de transformación, pues aún sin palabras puede despertar conciencias con la intensidad de su presencia. Otro de sus deseos no desarrollados es el de fundirse con el arte de la metamorfosis como un destino absoluto. No se conforma con cambiar de etapas o adaptarse, en lo profundo sueña con vivir cada transformación como una obra maestra, como si cada muerte simbólica fuera un ritual sagrado y cada renacimiento, una coronación. Desea que sus transiciones no sean simples episodios, sino epopeyas interiores que marquen huellas imborrables, no solo en sí mismo sino en el tejido universal. En este deseo secreto se manifiesta su vocación de héroe espiritual, de viajero de los mundos invisibles que regresa cada vez más fuerte. Dentro de Escorpio también habita un anhelo oculto por reconciliar el poder con la ternura. Aunque suele mostrarse enérgico, magnético y desafiante, en lo profundo sueña con un estado donde su fuerza no tenga que excluir la dulzura, donde su capacidad de transformar y dominar pueda coexistir con una compasión que lo libere de la dureza. Ese deseo, muchas veces guardado bajo silencio, es la expresión de su aspiración más elevada, un poder que construye sin aplastar, una intensidad que nutre en lugar de consumir, una pasión que sana en lugar de herir. En sus silencios más prolongados se revela otro deseo, la unión con lo primordial, con aquello que existía antes de que el tiempo se midiera, con la chispa primera que dio origen a la creación.
Escorpio anhela, en lo más secreto, regresar a esa fuente primigenia donde no existe fragmentación ni separación, donde todo está unido en un mismo aliento cósmico. Su espíritu busca, a través de las pruebas y las caídas, reencontrarse con ese origen, porque sabe que solo allí alcanzará la verdadera plenitud. Ese deseo oculto lo convierte en buscador incansable de lo absoluto. Su viaje no termina en las luchas de poder ni en la pasión terrenal, sino que lo impulsa hacia la conquista del alma eterna, hacia la unión con el misterio que nunca se revela por completo. En lo más hondo de su ser, Escorpio no desea simplemente vivir, desea arder hasta que cada fibra de su existencia se funda con lo eterno, hasta convertirse él mismo en símbolo de la transformación infinita. En el corazón oculto de Escorpio palpitan deseos que no se revelan ni en la intensidad de sus pasiones ni en la claridad de sus conquistas visibles, sino en un murmullo sagrado que apenas se escucha cuando todo lo exterior se apaga. Más allá de la búsqueda de poder, de la transformación perpetua y del dominio sobre lo invisible, arde un anhelo secreto de reconciliación con su propia sombra. No basta con conocerla ni con integrarla, en lo más profundo desea que esa sombra se convierta en aliada, en compañera de viaje, en fuerza creadora que lo impulse en lugar de arrastrarlo. En ese deseo oculto se esconde la aspiración de una victoria mayor que cualquier otra, vencer la batalla contra sí mismo sin destruirse en el proceso. En el silencio de sus noches interiores, Escorpio guarda el deseo de tocar la esencia del destino antes de que éste se manifieste. No se trata de una simple curiosidad por el futuro, sino de un impulso profundo por percibir el tejido invisible de las fuerzas que guían el curso de la vida. En lo más secreto ansía descifrar la arquitectura del cosmos, sentir la trama en la que cada vida se entrelaza con otra, contemplar el mapa oculto que da sentido a las pérdidas, a las luchas y a las resurrecciones. Ese deseo lo convierte en buscador perpetuo de señales, en intérprete silencioso de aquello que los demás consideran azar. Dentro de su alma también existe un anhelo escondido de descanso interior. Aunque vive en constante movimiento emocional, deseando intensidad y transformación, en lo más profundo sueña con hallar una paz tan absoluta que no dependa de lo externo. Su naturaleza lo empuja al combate, pero su secreto más íntimo lo llama a una serenidad que no necesita victorias. Desea encontrar un santuario interno donde las pasiones no se extingan, pero tampoco lo devoren, un espacio sagrado donde pueda contemplar el mundo sin ser arrastrado por la tormenta. Escorpio también desea, en secreto, ser el guardián de aquello que nadie más quiere proteger. Sueña con abrazar lo olvidado, lo rechazado, lo que el mundo considera indeseable, y devolverle un sentido. En lo más hondo de su ser vibra la necesidad de rescatar lo que está en ruinas, de encender luz en lo que otros llaman perdido. Ese deseo oculto lo convierte en un guerrero de lo invisible, en un sanador de realidades fragmentadas, en un alquimista capaz de transformar la miseria en grandeza. Hay en él un anhelo que no se confiesa, el deseo de ser plenamente inocente de nuevo, de experimentar la vida sin el peso del dolor ni la marca de la desconfianza. Más allá de sus aprendizajes, de su fortaleza y de su sabiduría, sueña con regresar a un estado puro donde nada esté contaminado por el miedo a la traición o la decepción. Este anhelo de inocencia no es una nostalgia, sino una fuerza que lo empuja a buscar renacimientos una y otra vez, como si en cada transformación pudiera acercarse un poco más a esa claridad original. En su vínculo con la muerte simbólica late otro deseo oculto, el de experimentar la inmortalidad no como una continuidad física, sino como la certeza de que su espíritu es indestructible. Escorpio anhela sentir que más allá de las pérdidas, de los finales y de las despedidas, hay un núcleo eterno dentro de él que nunca muere. Esa búsqueda lo impulsa a atravesar sin miedo las pruebas más duras, porque en el fondo de su ser guarda la convicción secreta de que lo esencial no puede ser destruido. En su interior más callado también habita el deseo de entregar todo lo que es a una causa mayor. Aunque suele ser percibido como alguien que lucha por su propio poder o por sus propios intereses, lo que se esconde en lo profundo es el anhelo de rendir su fuego a algo más grande que él mismo, una misión, una verdad, una visión que lo trascienda. Sueña con disolverse en una empresa sagrada, con convertirse en instrumento de lo eterno, con canalizar su intensidad hacia un propósito que dé sentido a cada una de sus batallas. También existe en Escorpio un deseo no siempre mencionado de reconciliarse con la luz. Su naturaleza lo hace maestro de lo oculto, señor de lo que habita en las sombras, pero en lo más íntimo anhela poder caminar bajo la claridad sin sentir que pierde su esencia. Sueña con integrar lo luminoso sin que lo debilite, con abrazar lo visible sin dejar de ser guardián de lo invisible. Ese deseo secreto de equilibrio lo empuja hacia la maestría, porque sabe que la verdadera plenitud no está en elegir entre luz u oscuridad, sino en poder sostener ambas en su interior.
Finalmente, Escorpio guarda un deseo que lo eleva por encima de sus luchas terrenales, el anhelo de fundirse con lo divino en un acto de entrega total. En lo más profundo de su ser quiere arder hasta que su fuego se confunda con el fuego eterno del universo, hasta que no haya diferencia entre su alma y la fuerza creadora. Ese deseo oculto de ser uno con lo sagrado es la chispa que lo impulsa a destruir, a transformar y a renacer sin descanso. Es la voz silenciosa que lo guía a través de cada prueba, recordándole que su destino no es solo conquistar la tierra de lo visible, sino fundirse con la eternidad en un abrazo cósmico que lo convierte en inmortal. En el fondo más inaccesible de Escorpio, donde ni siquiera su propia mente suele asomarse, laten deseos que no se revelan ni a través de su magnetismo ni en sus más visibles conquistas. Son pulsiones escondidas que no se dejan atrapar por definiciones simples, deseos que tienen la forma de fuerzas cósmicas, porque no pertenecen al plano común de los mortales, sino al territorio donde lo eterno se confunde con lo humano. Allí, en ese territorio secreto, vibra el anhelo de trascender no solo a través de la transformación personal, sino de convertirse en un eje de metamorfosis colectiva, de ser el espíritu que, invisible, guía a las generaciones hacia un despertar más profundo. En lo más oculto, Escorpio desea que su paso por el mundo no sea únicamente una batalla individual, sino un acto que altere el rumbo de lo humano, como si cada lágrima, cada herida y cada resurrección fueran piedras lanzadas a un río cuyo eco se expande mucho más allá de lo inmediato. Dentro de su naturaleza también se esconde un deseo de reconciliación con su propia intensidad. Escorpio no solo anhela dominar su fuerza, sino que en lo más íntimo sueña con convertirla en fuente de serenidad. Quiere transformar su propio fuego en luz templada, en un calor que no abrase, en una energía que sostenga sin desgarrar. Esta aspiración secreta es la búsqueda de un punto de equilibrio que no siempre alcanza, un estado donde su potencia no lo esclavice sino que lo libere, un lugar donde su alma pueda descansar sin perder su grandeza. Más allá de la búsqueda de poder o redención, habita en su interior el deseo de comprender el lenguaje oculto de las emociones humanas en toda su profundidad. Escorpio sueña en silencio con ser capaz de descifrar el mapa secreto que gobierna los sentimientos, de entender las raíces invisibles de la pasión, del miedo, de la esperanza y del amor. Desea penetrar hasta la esencia de lo humano con una claridad tan profunda que lo convierta en oráculo viviente del alma. Este deseo, aunque pocas veces reconocido, es lo que lo impulsa a explorar lo prohibido, lo tabú, lo que otros callan, porque intuye que la verdad emocional es el sendero más cercano hacia lo divino. En sus pasadizos internos también se oculta el anhelo de reintegrar el fragmento perdido de su propia inocencia. Aunque su camino lo lleva a las profundidades de la sombra, en lo más íntimo sueña con recuperar una pureza que se le escapó en el trayecto. Quiere volver a mirar la vida sin el filtro del dolor acumulado, sin la cicatriz de las traiciones, sin la carga de la memoria que lo obliga a desconfiar. Ese deseo de reencontrarse con una visión limpia lo empuja hacia constantes renacimientos, pues sabe que en cada resurrección late la posibilidad de recuperar un poco de la claridad primigenia con la que el alma nace. Existe también en Escorpio el deseo oculto de convertirse en guardián del tiempo. No solo anhela controlar el presente, sino tocar la raíz de lo eterno, detener la rueda de lo pasajero para saborear la eternidad en cada instante. Este anhelo lo convierte en buscador de momentos intensos, porque intuye que solo en la intensidad se rasga el velo del tiempo y se revela lo inmortal. Desea, en lo más secreto, vivir experiencias que no mueran jamás, que se graben en el espíritu y permanezcan como llamas eternas más allá de la carne y la materia. En su viaje interior también guarda el anhelo de sanar lo que está oculto en la humanidad misma. Escorpio no solo quiere transformar su propio dolor, sino liberar a otros de cadenas invisibles que los atan. Su deseo secreto es penetrar en los rincones donde la humanidad se esconde de sí misma, tocar las heridas colectivas y transformarlas en fuerza. Quiere ser el alquimista no de un alma, sino de muchas, el portador de un fuego capaz de transmutar lo roto en un símbolo de esperanza. Dentro de su deseo más íntimo también se encuentra la aspiración de experimentar la grandeza del amor cósmico, no limitado a la pasión o al vínculo humano, sino un amor tan vasto que lo abarque todo, que lo fusione con cada ser, con cada estrella, con cada sombra. Anhela un amor que no tenga principio ni fin, que no dependa de promesas ni de encuentros, sino que lo una directamente al corazón del universo. Ese anhelo, tan silencioso como inconmensurable, lo guía hacia experiencias que lo llevan más allá de lo personal, hacia la comunión con lo eterno. Finalmente, en el silencio de su alma, Escorpio guarda un deseo que lo convierte en guerrero de lo sagrado, anhela fundirse con la propia voz del universo, convertirse en instrumento del destino, en encarnación de aquello que trasciende la vida y la muerte.
Desea que su existencia no sea solo una sucesión de luchas y victorias, sino un canto épico inscrito en la eternidad. Y en ese anhelo oculto se revela la verdad más profunda de su signo: no vino solo a vivir, vino a arder hasta consumirse en el misterio, a transformarse hasta que no quede de él más que el resplandor inmortal de lo eterno. En lo más profundo de la naturaleza de Escorpio existe un deseo que rara vez es expresado y que se oculta tras las máscaras de control y poder que suele mostrar al mundo. Ese anhelo secreto es el de comprender la totalidad de la existencia desde dentro, como si pudiera penetrar el corazón mismo del misterio y experimentar la vida no como fragmentos dispersos, sino como un todo indivisible. Escorpio sueña con descifrar la conexión entre cada gesto humano y las fuerzas cósmicas que lo sostienen, desea sentir que nada es casual, que todo responde a una corriente oculta que late más allá de lo visible. Este impulso lo lleva a explorar lo prohibido, lo inexplicable y lo sagrado, pues en su interior arde el anhelo de ser iniciado en los secretos que solo el universo conoce. En lo más silencioso de su ser late también el deseo de reconciliar las fuerzas opuestas que lo habitan. Escorpio ansía unir en su interior la furia y la calma, el instinto de destrucción y la ternura, la desconfianza y la entrega absoluta. Sueña con ser un ser completo que no necesite dividirse entre lo que muestra y lo que oculta, entre lo que teme y lo que anhela. Su deseo oculto es alcanzar una totalidad tan pura que no necesite máscaras ni escudos, una identidad que abrace la contradicción sin fragmentarse. En esta aspiración secreta vibra la esencia de su naturaleza transformadora, el impulso de integrar lo que otros rechazan, de abrazar lo que parece incompatible, de convertir su propia dualidad en fuerza. En la raíz de su alma se encuentra un anhelo más íntimo y callado, el deseo de ser profundamente comprendido. No se conforma con ser admirado, temido o respetado, en lo más secreto quiere que alguien, aunque sea un instante, pueda ver el núcleo de su ser y reconocerlo sin huir ni juzgar. Este deseo oculto lo impulsa a buscar conexiones profundas, aunque a menudo tema revelarlo, porque sabe que la comprensión total implica también la exposición más grande. Sin embargo, ese anhelo persiste como llama secreta que lo guía en su búsqueda de intimidad real, aquella que no se detiene en la superficie de los cuerpos o las palabras, sino que toca directamente el alma. Existe en Escorpio un deseo de descubrir la verdad detrás del dolor humano, no solo para sí mismo sino para todos. Sabe que el sufrimiento guarda códigos ocultos que pueden liberar tanto como esclavizar, y en lo más secreto desea ser capaz de descifrarlos y mostrarlos al mundo. Sueña con iluminar el sentido escondido en la pérdida, con revelar el poder que brota de las caídas, con enseñar que cada herida es en realidad un portal hacia una fuerza mayor. Este deseo de convertir el dolor en conocimiento y el sufrimiento en poder espiritual lo impulsa a atravesar pruebas que otros evitarían, porque en lo profundo de su ser anhela ser maestro de la resiliencia universal. También arde en él un deseo oculto de dejar de ser perseguido por su propia intensidad. Escorpio no solo quiere dominar su fuego interno, desea poder vivirlo como un don y no como una carga. Sueña con que su energía, en lugar de consumirlo, lo sostenga, con que su pasión sea un río que lo impulse hacia adelante y no un mar que lo arrastre hacia abismos. En lo más secreto ansía encontrar un punto donde su intensidad se convierta en claridad, donde su profundidad no sea un peso sino un puente hacia lo eterno. En la sombra de su alma habita además el anhelo de tocar la grandeza del sacrificio. No el sacrificio que destruye, sino aquel que lo une con lo eterno. Escorpio sueña en silencio con entregar algo de sí a una causa que lo trascienda, con ofrendar su fuego a un propósito que supere su individualidad. Este deseo lo convierte en buscador de lo sagrado, porque intuye que solo al entregarse plenamente a algo más grande podrá alcanzar la gloria que su alma anhela. En lo más recóndito también vibra un deseo secreto de reconciliación con la vida misma. Aunque muchas veces parece luchar contra ella, en lo más íntimo sueña con dejar de resistirse, con fluir en la corriente del destino sin miedo. Quiere sentir que puede confiar plenamente en el movimiento del universo, que no necesita controlar cada paso porque lo sostiene una fuerza mayor. Ese deseo oculto de rendirse a la vida no lo debilita, al contrario, lo convierte en guerrero de lo inevitable, en alquimista que transforma la rendición en fuerza y la confianza en triunfo. Finalmente, en la cima de sus aspiraciones escondidas, Escorpio desea fusionarse con lo eterno de una manera tan completa que ya no haya separación entre su espíritu y el misterio. Sueña con ser llama indivisible del fuego cósmico, con perderse en el océano infinito de la creación, y al mismo tiempo, conservar la memoria de haber ardido como individuo. Ese deseo secreto de unión con lo divino es lo que lo impulsa a atravesar abismos y resucitar de las cenizas, porque intuye que cada caída lo acerca más a esa fusión suprema. En el fondo, su mayor anhelo no es vencer al mundo ni dominarlo,
sino convertirse en parte inseparable de lo eterno, ser la encarnación viva de la transformación perpetua y dejar inscrita su esencia en la memoria inmortal del cosmos. En la hondura insondable de Escorpio se encuentran deseos que rara vez son presentidos, pulsaciones tan profundas que permanecen como un murmullo eterno en el silencio de su espíritu. Más allá de los anhelos de transformación, poder y trascendencia que suelen mencionarse, existe un deseo oculto de ser testigo de lo inmutable. Aunque su naturaleza lo empuja a vivir entre ciclos de muerte y renacimiento, sueña en lo más íntimo con encontrar un centro incorruptible, un núcleo que jamás se quiebre ante el paso del tiempo. Ese anhelo lo lleva a buscar lo sagrado no solo en lo mutable, sino también en lo eterno, como si quisiera abrazar tanto la corriente del río como la roca que resiste en medio de él. Escorpio guarda también un deseo secreto de reconciliar la intensidad de sus pasiones con la simplicidad de lo esencial. Aunque vibra en la complejidad y en los misterios más profundos, en lo más recóndito sueña con una vida donde pueda experimentar grandeza en lo pequeño, poder en lo sencillo, plenitud en lo cotidiano. Anhela que su fuego pueda encenderse con la luz de un instante puro, con la calma de un amanecer, con la delicadeza de una mirada que no exige nada. Ese anhelo lo impulsa a buscar belleza en lo inesperado, como si en lo simple pudiera hallar la semilla de lo eterno. En el secreto de su alma también late el deseo de transformar la memoria. Escorpio no solo quiere atravesar el dolor, sino rediseñar el significado de lo vivido, reescribir las cicatrices hasta convertirlas en constelaciones que lo guíen. En lo más profundo desea ser alquimista de sus recuerdos, tomar lo que le quebró y moldearlo en sabiduría, tomar lo que perdió y transformarlo en fuerza. Su anhelo oculto es demostrar que el pasado no es prisión, sino materia prima para forjar una grandeza que se expande hacia adelante. En lo invisible de su ser existe un deseo de unión con los instintos más primitivos de la humanidad. Escorpio sueña con reconectar con la fuerza arcaica que habitaba en los primeros hombres, con la sabiduría que se esconde en la conexión con la tierra, con el instinto puro que no ha sido corrompido por las máscaras de la civilización. Este deseo lo lleva a explorar lo prohibido y lo animal en su interior, porque intuye que en esa raíz primigenia hay un poder que lo vincula directamente con lo cósmico. También guarda en lo profundo el anhelo de ser testigo de la transformación universal. No se conforma con transformar su propia vida o la de quienes lo rodean, en lo más secreto sueña con ver un renacimiento colectivo, una purificación de la humanidad que borre la falsedad y revele la verdad. Su deseo oculto es formar parte de una revolución espiritual silenciosa, de una corriente de almas que despierten a la autenticidad, aunque nadie sepa que su fuego estuvo allí encendiéndola. Dentro de su alma vibra igualmente un deseo de reconciliación con lo invisible que lo rodea. Escorpio anhela no solo comunicarse con lo intangible, sino sentirlo como un aliado constante. Desea que las fuerzas ocultas del universo sean cómplices de su camino, que los secretos de la noche le respondan con claridad, que lo desconocido se convierta en compañero. Este anhelo escondido lo impulsa a buscar símbolos, señales y presencias que solo él sabe interpretar, porque su espíritu se alimenta de la certeza de que nunca está solo en su viaje. En su interior también se oculta un deseo de trascender más allá de las palabras. Escorpio sueña con que su existencia sea un mensaje que no necesite explicaciones, una verdad tan poderosa que se sienta en la presencia y no en el discurso. Anhela que su vida misma sea un mito viviente, que su paso por el mundo se convierta en relato que inspire, aunque nadie pueda ponerlo en frases. Ese deseo de convertirse en símbolo lo impulsa a vivir con una intensidad que trasciende lo común, porque sabe que sólo así puede encarnar aquello que no se puede nombrar. Finalmente, Escorpio guarda en lo más íntimo un deseo de fusión con lo infinito, no solo como unión mística, sino como disolución gloriosa. Anhela convertirse en chispa del fuego cósmico, en vibración que se confunde con la música de las estrellas, en sombra que se funde con la eternidad. En lo más secreto de su ser no teme desaparecer como individuo si con ello alcanza la inmortalidad del espíritu universal. Ese deseo oculto es el motor que lo lleva a atravesar cada abismo, a morir una y otra vez, a resurgir de sus cenizas con la certeza de que su destino final es confundirse con lo eterno. Así, en los deseos más ocultos de Escorpio, se revela la grandeza de su misión, no se conforma con vivir en la superficie ni con aceptar el mundo tal como es, sino que arde con la aspiración de tocar lo absoluto, de reconciliar todas las fuerzas contrarias, de dejar su huella en el alma colectiva y de entregarse por completo al misterio hasta convertirse él mismo en parte del misterio. Su viaje no es solo humano, es épico, porque cada deseo secreto es un eco del cosmos llamándolo a ser guardián de la eternidad. En las profundidades de los deseos no confesados de Escorpio se esconde un anhelo que trasciende incluso la búsqueda de transformación y renacimiento.
Existe un impulso secreto que lo lleva a desear dominar no solo el presente, sino también la trama invisible del destino. Escorpio guarda en su interior la aspiración de entretejer su voluntad con la arquitectura cósmica, de ser más que un testigo del misterio universal, de convertirse en artífice de los hilos que unen el tiempo, la vida y la muerte. En el silencio de su alma, sueña con un poder que no radica en la dominación externa, sino en la capacidad de mover lo invisible con la mera intensidad de su espíritu, de hacer que lo oculto se incline ante su fuego interno. Late en lo más secreto de su esencia un deseo de ver desnudada la verdad en su forma más pura. No se conforma con las revelaciones parciales ni con la claridad a medias que otros signos aceptarían, anhela que todo velo sea arrancado, que las máscaras de la humanidad caigan de golpe, que la esencia de cada ser brille sin adornos ni artificios. Ese deseo no surge del juicio, sino de una pasión por lo auténtico que lo impulsa a desear un mundo donde nada permanezca oculto ni disfrazado. Escorpio sueña con una claridad tan deslumbrante que incluso las sombras se vuelvan transparentes, con una realidad donde la mentira carezca de refugio. En su interior se gesta también un anhelo profundo de experimentar la eternidad en la carne, de sentir el paso del tiempo como algo maleable, de suspender la fugacidad de la vida para poder contemplar sin prisa lo sublime. Escorpio desea, aunque no lo confiese, que sus instantes más intensos no se desvanezcan como humo, que la plenitud no sea solo un destello sino una llama sostenida. Sueña con vencer al reloj, con expandir un segundo hasta que se convierta en universo, con vivir un instante de tal fuerza que pueda contener la inmensidad de lo eterno. También esconde el deseo secreto de despertar el poder dormido en otros. Aunque la vida lo lleva a menudo a centrarse en su propio proceso de transformación, en lo más profundo arde un anhelo de ser catalizador del despertar ajeno, de encender en otros la chispa que los lleve a su propio renacimiento. No lo hace desde el protagonismo ni la vanidad, sino desde la comprensión de que el fuego compartido no se apaga, sino que se multiplica. Escorpio sueña en secreto con ser la sombra que impulsa a otros a encontrar su luz, con ser la presencia silenciosa que abre puertas invisibles en los corazones que lo rodean. Dentro de su espíritu también se oculta un deseo de redención cósmica, no solo personal. Escorpio sueña con que la humanidad entera sea purificada, con que las guerras interiores y exteriores encuentren un final en el crisol de la verdad. En lo secreto de su corazón late la esperanza de que todo dolor acumulado en la historia humana sea transformado en fuerza, que toda herida colectiva se convierta en cicatriz luminosa que recuerde la superación y no la derrota. Este deseo escondido lo conecta con un propósito más amplio que él mismo, con la visión de una humanidad renacida de sus cenizas. Escorpio guarda además un anhelo profundo de reconciliación con lo sagrado femenino y lo sagrado masculino dentro de sí. Más allá de sus pasiones terrenales, sueña con la unión perfecta de ambas fuerzas, con el equilibrio alquímico de lo receptivo y lo activo, de la intuición y la acción, de la oscuridad creadora y la luz reveladora. En su deseo oculto, esa unión no es solo interna, sino también cósmica, porque intuye que el universo mismo busca la fusión de sus polaridades. En su esencia más recóndita también vibra el deseo de silencio absoluto. Aunque su vida es fuego, intensidad y movimiento, en lo más secreto sueña con una quietud total que le permita escuchar el murmullo del cosmos. Anhela un silencio tan profundo que pueda sentir los latidos de las estrellas, tan vasto que se confunda con la respiración del universo. Ese anhelo de silencio es la semilla de su conexión con lo eterno, porque sabe que solo en la quietud absoluta puede reconocerse plenamente como parte del todo. Y escondido en lo más íntimo se encuentra también un deseo de belleza que nunca revela. No se trata de una belleza superficial ni estética, sino de una armonía que toque el alma y trascienda las formas. Escorpio sueña con contemplar la belleza que habita en lo invisible, con ver la perfección secreta en aquello que otros consideran caos, con reconocer la danza sagrada que se esconde incluso en el dolor y en la destrucción. En lo más profundo de su ser, anhela que el mundo entero se le revele como obra maestra, y que su propia existencia pueda ser parte de esa sinfonía. Todos estos deseos ocultos conforman un mapa secreto de grandeza que empuja a Escorpio a ir siempre más allá, a no conformarse con la superficie, a buscar la esencia de lo eterno en cada instante. No son caprichos pasajeros, sino impulsos arquetípicos que lo conectan con la misión de ser guardián del misterio, alquimista del dolor, visionario de la verdad y puente entre lo humano y lo cósmico. Sus deseos no confesados son la prueba de que su viaje es épico, no porque se conforme con transformar su vida, sino porque en lo más profundo sueña con transformar la vida misma en un reflejo del infinito.